El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se mostró a favor de un impuesto a los denominados super ricos. Eso con el fin, dijo, de recaudar fondos para ir en ayuda de la población más vulnerable. Una idea que ha comenzado a tomar fuerza también en nuestro país, esto ante otros anuncios de organismos como el Fondo Monetario Internacional. Hoy, de hecho, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados va a votar en particular dos propuestas que ya están sobre la mesa sobre ese tema. En el último comité político, el presidente Piñera pidió reactivar una propuesta para eliminar exenciones tributarias como una alternativa. Vamos a hablar de todo este tema. Ya estamos en contacto con Felipe Balmaceda, académico del Departamento de Economía de la Universidad Diego Portales. Felipe, gracias por acompañarnos. Muy buen día. Hola, buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. A ver, se habla, y tomando lo que es la mirada internacional, que de hecho quienes proponen este impuesto denominado a los super ricos en Chile han de alguna manera levantado que es un interés internacional que se da sobre la situación de la pandemia y cómo poder paliar la crisis social y económica que se vive. Y en ese sentido, desde el Fondo Monetario Internacional, la ONU, han habido estas declaraciones. ¿Qué opinas tú de ese contexto que se está dando? Se habla de esta carga impositiva, aumentar una carga impositiva temporal a lo que puede ser el patrimonio o renta. Ahí, obviamente, desde el Fondo Monetario Internacional y la ONU es el titular. La bajada depende de cada país en ese sentido. Bueno, la experiencia mundial dice que los impuestos a los super ricos no funcionan. Básicamente, en los 90 habían 12 países en Europa con impuestos a los super ricos. Hoy día quedan 4 en Europa, más Colombia y Argentina. Y el país que más recauda es Suiza, que recauda un 4% de la recaudación total. Y es Suiza. Países como España recauda un 0,2%. Por lo tanto, si necesitamos dinero, el impuesto a los super ricos no es la manera de lograrlo. O sea, la evidencia al respecto es súper clara. En Chile significaría que de tener una tasa promedio de 20, pasaríamos con suerte al 21% si lo hacemos tan bien como Suiza, que es el país que más recauda. Entonces, no veo que la solución vaya por ese impuesto. Me parece que detrás de eso hay una cierta postura ideológica de empujar una idea que es previa a la pandemia, que era el famoso impuesto a los super ricos, pero esto ha fracasado en el mundo completo, ¿no? Vamos a ese punto. En Argentina no resultó nada. Sí, Felipe, vamos a ese punto, porque se dice que este tipo de impuesto o esta idea de impuesto no es efectiva, no es buena, porque finalmente no cumple su objetivo, que es recaudar lo que tenía planeado. ¿Por qué finalmente no se logra esto o no se ha logrado en los países donde se ha establecido? Bueno, porque los ricos, los que tienen mucho patrimonio, ¿no es cierto?, toman el patrimonio y lo traspasan a otros países, ¿no es cierto?, llevan sus recursos, los sacan del banco, los sacan de inversiones y las ponen en un banco, en un fondo mutuo, en acciones, lo que sea que está en otro país, y eso se puede hacer hoy día en segundos, no requiere mucho tiempo. Por lo tanto, si yo anuncio que voy a poner un impuesto a los super ricos, lo que voy a hacer yo es tratar de poner todos mis activos fuera del país. Obviamente tengo activos que no se pueden mover, casa, edificios, pero eso no alcanza para el tipo de problema que tenemos. Entonces, y segundo, es difícil saber quién tiene qué, ¿cierto? Sí. Es difícil trazar la propiedad de todos los activos de una persona. Hay todo un sistema de contabilidad complejo, leyes, la gente justo al margen de la ley. Ha habido todo un trabajo, de hecho, que se estableció, Felipe, perdona, en la última reforma tributaria, que era reducir la elusión, reducir los loopholes, reducir todo lo que sea este terreno gris, y ha sido un trabajo que, no sé cuál es la evaluación que tienes tú, porque ese también es un tema, finalmente es conocer de dónde viene ese dinero, dónde está ese dinero, en qué sociedad, en qué lugar. Justamente, antes del impuesto a los super ricos, nosotros tenemos cosas que podemos hacer que son mucho más eficientes. Por ejemplo, evitar la elusión tributaria, evitar la evasión tributaria, aumentar el impuesto al diésel y emparejarlo con el impuesto a la gasolina, poner un impuesto a las ganancias de capital, ¿no es cierto?, que están registradas. O sea, en Chile eliminar la renta presunta. O sea, todas esas cosas darían mucho más dinero, se pueden eliminar muy rápidamente y mejorarían la situación tributaria en forma permanente, ¿cierto?, no en forma transitoria. Por lo tanto, tenemos como fruta colgando del árbol, en la parte baja del árbol, y queremos ir a sacar la fruta que está en la punta del árbol, ¿cierto? Entonces, es difícil entender por qué proponen políticas que sabemos que son fracasadas. En cambio, tenemos un montón de situaciones que también sabemos que funcionan mal y no se arreglan, y eso a mí me llama la atención. Si el objetivo realmente es recaudar más, bueno, hagamos lo que tenemos que hacer, aumentemos el impuesto al diésel de unos 5 o 6 RM. Ahora, pero tú lo ves posible, Felipe, y aquí me voy a quedar con esa extensión. Vamos a hablar también del aspecto de las exenciones que está dentro de la discusión, y hay todo un estudio que ahora como que se está revitalizando, digamos, por parte del Ejecutivo. Pero si hablamos de la exención quizás más polémica, que es del impuesto al diésel, siempre se ha dicho aquí esa exención que se da
tiene un aspecto político, de gremial, es muy difícil que finalmente se elimine, aunque está, digamos, es la más discutida. ¿Tú crees que eso se puede, insistiendo en que, por un lado, desde el punto de vista económico, es lo más obvio, es la manzana que está en la base del árbol, digamos, pero esa manzana empieza a esconderse? Bueno, esto depende de la voluntad política. Obviamente los políticos quieren la manzana que está colgando en la primera rama, o sea, cómo sacar aplausos fáciles sin hacer la pega, ¿cierto? Y ir a atacar a los camioneros es una pelea gigante, pero hay que darla en algún momento. O sea, nosotros no podemos ser una economía capturada por los grupos de interés, no podemos estar capturados por el colegio de profesores, no podemos estar capturados por el colegio, por los camioneros, por cualquiera de las asociaciones gremiales que existen en Chile, y todas las capturan de alguna manera, y está bien que lo hagan. Las asociaciones gremiales tienen el objetivo de proteger a sus constituyentes, pero el país y los políticos no están para apoyar eso, están para justamente lo contrario, el bien común, y por lo tanto llega un momento que si los políticos son serios y realmente quieren solucionar el problema, tienen que dar la pelea, y la pelea es súper simple, es una ley. Ahora, los costos políticos lo van a tener que pagar, sí, van a tener que pagar los costos políticos, sí, van a tener que pagar un problema, van a tener que solucionarlo, van a tener que tener paro y van a tener que tener mano firme en alguna manera. No estoy diciendo mano firme policial, de alguna manera van a tener que detener esto, ¿cierto? Así como Lagos lo hizo en su momento con las micro amarillas, bueno, llega el momento que el gobierno y los políticos de izquierda que hablan tanto de los impuestos se pongan los pantalones y acabemos con esta sanción. No tiene sentido, igual que la renta presunta, que es otra enorme sanción. Sí. ¿Esto se aplicaría también, a tu juicio, Felipe, para la exención al mercado de capitales, que tiene que ver con la compra-venta de acciones, que también es un tema que está ahí bien presente? También hay que hacerlo, obvio, hay que hacerlo, hay que hacerlo con cuidado, como todas las políticas, hay que hacerla, pero bajo un cierto marco de racionalidad, así como, ¿cierto? Hay que ver las diferencias internacionales, hay que estudiarlo con cuidado, hay que consultar con los expertos, hay que tomar a los expertos en serio, y hay que ver exactamente cuál es la mejor manera de poner un impuesto a las ganancias de capital. Hay que entender que los impuestos cumplen tres funciones: recaudar dinero para todo lo que es gasto del Estado, ¿cierto? Generar incentivos, ¿sí? Y distribuir riqueza. Y por lo tanto, cada impuesto tiene objetivos distintos, y hay que hacer que la política, el impuesto, la base, cómo se va a aplicar, sea consistente con el objetivo que quiere lograr. Si quiero recaudar, tengo que hacerlo de una manera. Si quiero dar incentivos, tengo que hacerlo de otra manera. Si quiero distribuir, tengo que hacerlo de otra manera. Entonces, no es llegar y aumentar impuestos, ¿cierto? Esto es bastante más delicado, el problema de los impuestos, y hay que equilibrar la balanza de estas tres cosas: los incentivos que generan, relacionados a otros impuestos. Entonces, estas cosas tienen que hacerse y ya. Pero tienen que hacerse con un cierto grado de racionalidad, con mesura, entendiendo las consecuencias, viendo las experiencias internacionales. Con gradualidad también, y te pregunto por la gradualidad, porque muchos dicen, claro, la gradualidad permite esa racionalidad y que finalmente haya un ajuste por parte de los que les afecta un nuevo impuesto, un cambio en el impuesto, pero esa gradualidad muchas veces significa que, si nos vamos a la crítica de la oposición, los que tienen más habilidad o más asesoría tributaria pueden finalmente encontrar una forma de sortear esto, digamos, por esa gradualidad. Bueno, la verdad es que no hay ninguna política pública que funcione en un contexto de total desconfianza, ¿cierto? La ley no es perfecta. Cualquiera que crea que puede hacer una ley perfecta y que eso va a resolver todo el problema está equivocado, y es por eso que en Chile tenemos cientos de miles de leyes que no funcionan, ¿cierto? No se monitorean, porque la verdad es que hecha la ley siempre uno puede encontrar la trampa, pero uno lo que tiene que apuntar es cómo hacer leyes y cómo ir conversando con la ciudadanía, que vayan entendiendo que las leyes son en favor de todos, y tenemos que aumentar la confianza, entender que esto no va a funcionar sin confianza. Si cada vez que alguien hace algo, dudamos de esa persona y sus intenciones, bueno, vamos a estar para donde vamos rápidamente, vamos a estar donde está el resto de Latinoamérica, ¿cierto? Entonces no hay nada que hacer en esto, o sea, hay que hacer las buenas leyes, y hay que educar, y hay que convencer a la gente, ¿cierto?, que hay que confiar en los sistemas y que hay que apoyarlos. Esa es la manera, no hay mucha otra cosa. Uno puede hacer la analogía con las cuarentenas, ¿cierto? La gente no se va a quedar en la casa, no tenéis cómo retener en la casa. La única manera que tú la retengas en la casa es que confíe en que esta solución es una buena solución. Yo no estoy diciendo que sea buena, pero para que funcione tendría que contar con la confianza de la ciudadanía, ¿sí? No hay mucho que hacer al respecto. Tenemos una crisis de confianza gigante, por lo tanto, sí, es complejo, pero hay que hacer las cosas correctas para ir ganando la confianza. De todas maneras, en ese punto quiero volver a los proyectos, porque hay distintos proyectos que apuntan a este impuesto a los denominados super ricos. Uno por el lado del Partido Comunista, que es el que ha estado bastante tiempo en el Congreso, y luego uno el de la Democracia Cristiana, que tiene una diferencia. Considera un impuesto al patrimonio, porque el primero que yo dije es un impuesto al patrimonio,
no a la renta, que ha habido toda una discusión con respecto a que Nueva Zelanda aplicó un impuesto. Era un impuesto a la renta, a los ingresos, no al patrimonio. No, Nueva Zelanda no es que aplicó un impuesto, aumentó la carga, perdón, aumentó la carga, no es que del impuesto a la renta. O sea, tiene una tasa muy parecida a la nuestra, de hecho la tasa efectiva es menor que la nuestra porque ellos tienen sistema integrado total, nosotros tenemos sistema integrado, por lo tanto la tasa efectiva termina siendo... ¿Qué es la diferencia con Nueva Zelanda? De hecho aumenta el impuesto que ya estaba, y en eso quería ir con el proyecto de la democracia cristiana, porque considera un impuesto al patrimonio, un aumento también en el impuesto a la renta, y también en renta a las empresas, de llevarla hasta un 30%. ¿Qué te parece? ¿Eso podría ser una alternativa más aplicable que la inicial que estábamos comentando? La verdad que, mira, a mí me parece que todas estas cosas son conversables, ¿no es cierto? Pero hay que ver la evidencia. De forma transitoria, de forma transitoria establece el proyecto para dejarlo bien claro también. Pero tenemos una tasa de impuesto a las empresas alta, ¿no es cierto? Más allá, yo creo que en vez de subir la tasa, tenemos que ocuparnos de la base del impuesto. O sea, la recaudación es la tasa por la base, ¿cierto? Si yo pongo una tasa de 1.000 y la base es 0, obtengo 0, ¿sí? Claro. Si yo pongo una tasa de 0 y tengo una base de 1.000 millones, obtengo 0. Entonces, a mí me parece que los políticos tienen varios conflictos de comprensión de ciertas cosas. Se queda mucho en la tasa, el uso de la ley, no es ilegal, se queda mucho en la tasa. al margen de la ley. Y eso, exactamente, se preocupan de la tasa, porque son comunes. El tema de la base, o sea, 0 por algo sigue siendo 0. Entonces, a mí me parece que les cuesta entender algunas cosas, o las entienden súper bien y dicen cosas que sacan aplauso fácil, que es lo que estamos ahora, ¿cierto? Entonces, yo no sé si hay que aumentar la tasa. Yo creo que hay que preocuparse de la elusión tributaria. O sea, con la tasa que tenemos y sin la ilusión que existe, ¿no es cierto? Por ejemplo, para darte un ejemplo, factura en los supermercados. O sea, ¿por qué uno va a los supermercados y te preguntan factura o boleta? Y yo tengo que contestar, no, yo soy un ciudadano como todo el mundo, boleta, como corresponde. No entiendo la pregunta, ¿cómo boleta o factura? Y en todas las casas lo mismo, hay cajas especializadas para la factura. Resulta que ahora en todas las casas, en todas las oficinas comen cantidades industriales de comida particular, ¿no es cierto? Camionetas, abundan las camionetas en nombre de la empresa. ¿No es cierto? Yo creo que eso es mucho más rentable que seguir aumentando el tema de la tasa. Por otra parte, hay que aumentar la base. O sea, el tramo exento del impuesto a la renta en Chile es muy alto, en mi opinión. Hay que transformar el impuesto a la renta en una cosa de todo y hay que moverse a lo que yo considero que es la solución, que se llama el sistema de impuesto negativo al ingreso. ¿No es cierto? Que significa que si tú ganas mucho, pagas mucho, si tú ganas muy poco, el gobierno te da plata, ¿cierto? Por cada peso que tú ganas extra, el gobierno te da un monto. Cuando tú ganas muy poco, por cada peso que tú ganas inicialmente, te da un monto muy grande, ¿no es cierto? Y a medida que tú vas ganando más, el monto que te da el gobierno es cada vez más pequeño. Llega un punto que el monto que te da el gobierno es 0, y cuando tú empiezas a ganar más de un cierto monto, te empieza a cobrar. Y entre más ganas, ¿no es cierto?, cada peso extra que ganas, te lo tarifica más alto, ¿cierto? Nosotros tenemos la parte progresiva del ingreso, nos falta la parte del impuesto negativo. Y esa para mí es la solución al problema que tenemos más de largo plazo y al problema de los bajos ingresos de cierto grupo. Sí. Tú vas al fondo del punto. Sí, claro, tú vas al fondo del punto, Felipe, y yo quiero ir a ese tema. También el problema radica en que la estructura tributaria no se ha modernizado. Se lo escuché un par de veces, por ejemplo, al ministro de Hacienda, ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que siempre apuntaba a eso, al tema de las soluciones, las evasiones, a la modernización del sistema tributario, más allá de una reforma tributaria. No apuntaba a eso en algún minuto, pero sí decía, estamos revisando las extensiones, que era uno de los elementos que consideraba que era necesario actualizar el sistema que tenemos actualmente. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Hay muchos de nosotros que venimos diciendo esto hace mucho tiempo, o sea, no desde la crisis, de mucho antes, que hay que mejorar el sistema de cómo se recaudan los impuestos, ¿cierto? Y qué se puede y qué no se puede hacer. En Chile la gente evade muchos impuestos y no evaden los ricos, evaden todos. O sea, esta noción de que esto es un problema de clases, no. Perdóneme, está lleno de gente que evade. Y esos mismos que están gritando en la calle que los ricos no pagan impuestos, están evadiendo impuestos permanentemente. Están no pagando el IVA, están pidiendo esto, están haciendo esto, están trabajando informal, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay una cultura chilena de eludir el pago de impuestos porque no entendemos que los impuestos van en beneficio de todos. Nos permiten mantener los gastos del Estado y la política, que es esencial. La democracia cuesta plata y hay que financiarla. Y tenemos que financiarla entre todos porque la democracia es un beneficio para todos. Entonces, tenemos malos hábitos en este respecto, ¿sí? Y esos malos hábitos, claro, obviamente en términos de plata es más para los que tienen más plata, pero da igual, el hecho es el mismo, ¿cierto? Eludir cuando tienes poca plata o eludir cuando tienes muchas es lo mismo, ¿cierto? La responsabilidad civil y ética es la misma y tenemos que detener esto, ¿cierto? Y hay que hacer los cambios primero
al sistema y luego tratar de que la gente entienda que pagar impuestos es beneficioso y que la gente que paga harto impuestos porque gana harto, ¿sí? No se quejen. Si pagan mucho es porque ganan mucho, súper simple. Los doctores no se quejen, ganan demasiado. No paguen demasiado, no hay problema, ¿cierto? No estarían pagando tanto si ganaran menos. Muy simple. Bien, Felipe Balmaceda, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que estés muy bien. Gracias, Nicolás. Un gusto conocerte. Igualmente. Buen día. Un abrazo, gracias. Chao. Chao, chao.